Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios y seguir extrayendo esas verdades eternas que hay aquí para nosotros. Hoy quiero comenzar una serie de las 7 palabras de Jesucristo. Estuve haciéndole la cuenta en el calendario y nos empata preciso las 7 y caemos a la resurrección. Dije, vamos a hacerle. Esto es muy importante. Algunas veces dice, esto es católico, lo de las 7 palabras. Y dije una vez, si esto es católico, lo de las 7 palabras, y no se acepta en otro lado, yo me vuelvo católico, porque son palabras muy importantes, para mí muy importantes, entendiendo quién las dijo. ¿Y en qué situación, qué condiciones estaba Cristo cuando dijo estas palabras? No es cualquier cosa, son palabras extraordinarias que tenemos aquí. Entonces, para mí sí son muy importantes. Y una de las cosas que más se recuerda en cualquier persona que parta de aquí son las últimas palabras que dijo. Ese último día se recuerda qué fue lo que hizo, cómo salió, cómo se despidió, qué fue lo que dijo y que parece que sospechaba que iba a quedar por ahí o alguna cosa. Pero siempre se recordarán, son las últimas palabras. Serán muy recordadas y especialmente de Cristo, quien las dijo. Y entendiendo que estaba, en qué posición estaba. No estaba sentado y hablando tranquilamente, estaba colgando de una cruz. Clavado ahí, desangrado, deshidratado, sin dormir, sin comer, nada, solo tortura, una noche de tortura. Crucificado más o menos a las 9 de la mañana y tipo 12 del día, dijo la primera de estas expresiones, oraciones o palabras, como se le ha dicho. Pongámosle 7 palabras de Jesús, que son mucho más. Pero no estas son las últimas antes de morir, porque después que resucitó estuvo 40 días más hablándole a sus discípulos acerca del reino de Dios. Creo que lo último que habló él está en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiéndoles dicho estas cosas fue llevado. Así que, si yo me identifico con Jesucristo, estas palabras para mí son claves. Son muy importantes. Así que oremos y comenzamos con la número 1, con la primera. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos en este día. En este momento, Señor, donde recordamos cosas extraordinarias que hizo nuestro Salvador. El Señor, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque Él fue el que hizo posible lo que humanamente sigue siendo imposible, la salvación. Ya Él solucionó esto, pero muchos están tratando de llegar al cielo por medio de sus buenas obras, abriendo otros caminos que no llevarán a ningún lado. Solamente hay un camino. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Extraordinario todo lo que Él hizo a favor nuestro. Sin embargo, no todos le creerán. Y tratarán de llegar por sus propios medios como diciendo, no necesito, yo puedo llegar. Pero un día tendrán que enfrentar el juicio y ellos responderán por su pecado. Los que no le crean a Jesucristo lo que Él dijo y hacer lo que Él dijo también. Padre, le doy gracias y pidiendo una bendición muy especial en este tema que hemos cogido ahora, porque no es cualquier cosa. Esto no se puede tratar así a la ligera. ¿Quién lo dijo y en qué condiciones estaba cuando lo habló? Es una enseñanza tremenda. Y Él dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento y venía a cumplir todo esto. Así que le damos las gracias y pedimos que el Espíritu Santo, que ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe,
nos recuerda y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Lucas capítulo 23, versículo 23, encontramos la primera palabra de Jesucristo, o las primeras palabras que habló acá. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es tremendo. Y cuando él habló esta palabra, no es cuando le dieron una bofetada o un puñete o cuando lo escupieron, que estaba más o menos tranquilo. Pero aquí está desfigurado, está desangrado, ha sido azotado, coronado de espinas, golpeado con una caña en la cabeza, incrustándole estas espinas. Piense bien. Crucificado, sin comer, sin dormir y en una agonía tremenda. Y estaba allí. Y la fijo fue cuando ya se había acabado todo el repertorio de los que estaban al pie de la cruz burlándose y escarneciéndole, cuando tal vez ya no tenían más que hacer, más que decir ni nada. Él aprovechó ese momento de silencio y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y para mí, esta palabra sigue resonando hasta el día de hoy para nosotros. Porque cuántas veces hacemos nosotros cosas que el Señor dirá, o hablaremos cosas que el Señor dirá: Padre, perdónelos, porque no saben lo que están hablando, lo que están diciendo, lo que están haciendo. Perdónelos, porque no saben lo que hacen. Es tremenda. Para mí ha sido impresionante la primera exclamación de Jesucristo desde la cruz, perdonando. Esta es la hora del perdón, de perdonar y de confirmar las palabras que Jesucristo habló, porque este es el único que tiene una integridad tremenda, que sus palabras están de acuerdo con sus obras. Aquí enseguidita, en el capítulo 24 de Lucas, cuando ya resucitó y se le juntó a dos discípulos que iban por el camino de Emaús, dice, le voy a leer desde el versículo 17, cuando Cristo les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? El 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: escuche bien, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces, lo que hace Cristo es confirmar también las palabras que Él habló acerca del perdón y todas estas cosas. Es decir, esto es una integridad tremenda la de Él. Palabras de acuerdo con sus hechos. No como dice en Tito 1:16, así como somos nosotros. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos la niegan. Hablamos muy bonito, pero las obras borran todo. Pero Cristo no. Vamos a irnos a Mateo capítulo 5, por favor. En Mateo capítulo 5, versículo 43, Cristo está hablando y dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso fue dicho, dice. Pero yo les digo, esto es otra cosa. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que los ultrajan y los persiguen,
Pero decir estas palabras cuando uno está aquí, como estoy yo, sentado bien cómodo, sin ninguna amenaza, ni persecuciones, ni nada, es muy fácil hablar. Pero sostener estas palabras de amar al enemigo, de perdonar al enemigo, estando en una situación como la de Cristo en una cruz, es otra cosa. Es ahí donde se van a probar las palabras que hablamos. Y él habló de amar a los enemigos. Ámenlos, bendíganles, háganle bien a aquellos que los aborrecen, oren por aquellos que les ultrajan y los persiguen. Tremendo, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, gentiles y pecadores? Pero ustedes, hablándolo a los creyentes, tienen que ser diferentes como vuestro Padre Celestial. Así que la enseñanza que nos da es tremenda. Amén. Pero esto lo confirma en la cruz, que lo que Él habla, sí lo cumplió. Dice también por acá en Mateo capítulo 12, por versículo 31. Por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres. Todo pecado y blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada a los hijos de los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No le será perdonada. Hay un solo pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero él dijo, el resto, todo lo que le digan del Hijo del Hombre, lo que sea, serán perdonados. Vamos a leer también acá en Marcos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 20. Marcos capítulo 3, versículo 20. Lo que hacemos es leer y vemos lo que está pasando acá. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ya ni aún podían comer pan. Esto es trabajar a tiempo completo, donde no hay tiempo ni de comer. 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Esto es como tratarlo de loco. Impresionante. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el espíritu de los demonios echaba fuera los demonios. Cuando dice la palabra acá en Lucas capítulo 4, versículo 18, él hablando, cuando se cumplió la profecía de Isaías, Lucas 4, 18, él dijo, el espíritu del Señor está sobre mí. Escuche bien, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero aquí dicen, este expulsa demonios y hace la obra es por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y esto es una blasfemia tremenda. Pero bien, 23 dice, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean.
Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. En otras palabras, es atribuirle la obra del Espíritu Santo que hacía Cristo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo que Él hacía era la obra del Espíritu Santo. Y estos escribas le atribuían esa obra del Espíritu Santo era al diablo, y esto no se le perdona. Y hoy muchos juegan con el Espíritu Santo y obras que no son del Espíritu Santo se la atribuyen a Él cuando esas no son obras del Espíritu Santo y será una blasfemia imperdonable también. Entonces, todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres, es lo que dice la palabra. Pero el que blasfeme, el que mienta contra el Espíritu Santo, ese no tiene jamás perdón ni nada. Ahora, aquí vamos a buscar otros pasajes donde nos habla en Hechos, capítulo 13, porque dijo el Señor, y esa palabrita a mí me quedó sonando, dije, ¿la dijo por decir o en verdad? No entendíamos, porque Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad no sabían lo que estaban haciendo. Y yo decía, y si Él lo dice, aquel que dijo ser la verdad, es verdad. Entonces yo voy a buscar por la Biblia, seguir huellas por acá, a ver qué pasó. Aquí en el capítulo 3, en el libro de los Hechos, dice en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, y dije, ya, no sabían quién era, nunca lo reconocieron como el Mesías, el Cristo, enviado de Dios, ni nada, no sabían. Vuelvo a leer, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, ellos no conocían nada. Entonces lo que dice Jesús siempre es verdad y por eso es que yo le creo. Ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Aunque no sabían de Jesús, no lo conocían, ni sabían de las palabras de los profetas, dice, cumplieron esas palabras de los profetas al condenarle. Pongámosle aquí a Isaías capítulo 53, donde se habla de todo esto que está sucediendo. Ellos no sabían, pero al condenarle y todas estas cosas, cumplieron la palabra de Dios. Y no sabían lo que estaban haciendo, sin embargo, estaban dándole cumplimiento a las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Las cumplieron al condenarle. 28. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Siendo un inocente, le dijeron a Pilato que lo mate. Se lo entregan para que lo mate. Pero todo esto es Dios cumpliendo su palabra. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, habiendo cumplido todas las palabras que de él estaban escritas. Y estos que no sabían, esa palabra de perdón viene para este grupo, para todo el mundo. Perdónenos porque no sabemos lo que hacemos. Ellos no sabían, no lo conocían a Jesús, ni sabían lo que dijeron los profetas, pero al condenarlo, las cumplieron. Y de alguna manera Dios utilizó a esta gente para cumplir sus propósitos. Todo lo que estaba escrito del Señor. Por acá en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra, mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pasó por ignorancia todas estas cosas, pero cumplieron la palabra. Si ellos hubieran conocido, sabido, hubieran entendido lo que es Jesucristo, lo que nosotros conocemos hoy, nunca lo hubieran crucificado. Pero ¿qué pasa si no lo hubieran crucificado? La profecía no se cumple y nosotros, los gentiles, somos los beneficiados de la crucifixión de Jesucristo. Por allá en el capítulo 2, versículo 14 de Hebreos, dice que Él participó de carne y sangre igual que nosotros, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar de la muerte a todos aquellos que por el temor a la muerte estábamos sujetos a servidumbre. Y dice, porque no socorrió Dios a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham, que somos nosotros. Esto va por nosotros, los gentiles especialmente. Los descendientes de Abraham, porque en Gálatas 3 habla de que los de la fe somos bendecidos en nuestro padre Abraham. Y nosotros, por nosotros, Él tenía que ser crucificado y aquí tenía que darse esto y alguno tenía que entregarlo. Es como me dijo un judío, Judas salvó millones de personas. ¿Cómo así? Porque si Él no lo entrega en manos de estos para que siga la Escritura cumpliéndose, si Él no lo entrega, ¿quién lo hubiera entregado? Y si Él no muere, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Porque murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Entonces todo tiene sentido para nosotros hoy, pero para ellos no era tan sencillo todo lo que se está hablando aquí y lo que estaba pasando en ese tiempo. Así que dice, porque ninguno de los príncipes de este siglo conoció esa sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca lo hubieran crucificado, dice la palabra de Dios. En Efesios capítulo 4, vamos a leer por acá en el capítulo 4. Versículo 30 al 32, dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Ahora, lograr entender lo que dijo Cristo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y a quienes nos perdonó, esto es tremendo, porque dice que nosotros tenemos que perdonarnos así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. El nivel de perdón que Dios deja es demasiado alto. ¿Y cuándo llegamos allá? Si uno le pisan un callo y ya revienta, uno no aguanta nada. Y Él tiene una autoridad tremenda, terrible, para podernos mandar a nosotros que perdonemos como Él nos perdonó. Así que tendríamos que pasar todo el resto de nuestra vida tratando de entender en las Escrituras el perdón de Cristo hacia mí, para yo poderlo aplicar en otros. Pero es terrible la forma que es que no hay perdón. Nosotros en realidad no perdonamos. Si es como Cristo nos pide, no perdonamos. Es tremendo. Esto es un nivel muy alto el que nos puso para que nosotros también hagamos. Pero es alguien que tiene una autoridad tremenda. Y si yo perdono a otro es porque he hecho algún daño, una ofensa, alguna cosa. Pero Él no hizo eso.
Él no ofendió a nadie, no trató mal a nadie, fue solo favores, como dice la palabra, anduvo haciendo bienes por esta tierra. Solo bienes, pero muere el justo por los injustos para poder llevarnos a Dios. Es decir, cualquier cosa somos responsables y culpables nosotros delante del prójimo y con los que tenemos aquí siempre problemas. Pero Él no. Era el inocente que estaba muriendo por los culpables. Aquel que no debía nada. No tenía por qué morir ni recibir un solo insulto Él. Todo eso era para nosotros. Pero cuando dice que murió por nuestras transgresiones, decimos, aleluya. Qué bendición tremenda, porque cuando Él lo azotaron y lo desfiguraron, todos esos golpes venían para nosotros, porque nosotros estábamos en Cristo desde la fundación del mundo. Y lo que venía para nosotros, Él lo soportó, porque en Colosenses dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3, del 1 al 4 habla. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, así que y cuando Cristo, nuestra vida, se revele, entonces seremos manifestados con Él en gloria. Como que estamos dentro de Él todos, y todos los azotes venían para nosotros. Pero Él los soportó, Él los llevó. Y terminó diciendo, Padre, o empieza, porque esta es la primera, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto no es cualquier cosa. Y a mí me gustan mucho estas cosas porque digo, tremendo es nuestro Salvador. No solamente fue dar su vida, soportar tremendo castigo, luchar con el sudor, lágrimas y todo, porque esto no fue sencillo. Porque aquí en Hebreos dice la palabra algo que llama mucho la atención. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Dónde hay algo malo para que Él vaya a pagar tremendo precio por nosotros? Sin mancha, santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, dice la palabra. Entonces, esto es terrible todo lo que Cristo tuvo que pasar. Pero esperemos que nosotros sí entendamos estas cosas, no como los príncipes gobernantes de Jerusalén y de todo esto, que no entendían, porque no era tan sencillo creer que este era Dios, hecho hombre ahí. Como hombre era bien difícil creer, no era tan fácil como la tenemos nosotros. Hoy conocemos toda la historia y podemos entender y todo, pero para ellos no. Cualquiera que un hombre aparece y va con otro grupo y la gente le sigue, hace milagros extraordinarios y todo, y Él es el mismo Dios que está ahí. Pero creer que Él es Dios no era sencillo. Y la blasfemia por la cual, blasfemia entre comillas, por el cual lo condenaron a Él, es por decir, yo soy hijo de Dios. Porque el sumo sacerdote le pregunta, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo de Dios. Tú lo has dicho, y desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y todas estas cosas. De ahí la condena, pero está hablando la verdad, esto no es mentira, esto no es blasfemia. Tremendo. Y nos dice, perdónense como yo les he perdonado. Es el que puede decir, ámense como yo los he amado. Aquel que sacó la cara por nosotros. ¿Dónde hubiéramos parado si no aparece Jesucristo? Extraordinario. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles y cogemos la segunda de lo que Él dijo, es extraordinario. Mientras tanto encontremos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria.
estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfectas.